Buenas tardes, soy Patricia Castelán. En esta ocasión me encuentro con el maestro en Derecho Procesal Penal, Óscar Miranda Germán, fundador de la firma de abogados, especialista en el sistema acusatorio desde el 2007, Miranda Abogados S.C., la maestra en Sistema Penal Acusatorio Angélica Odette Muñoz Espinosa, con el licenciado René Castelán Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa, el tema el estado actual de la teoría del delito. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues, de la misma forma, bienvenidos. Bienvenido maestro, bienvenida maestra. El tema es importante que vamos a abordar es ¿cuál es el estado actual en este momento en la teoría del delito, maestro? Claro que sí, podríamos ir delimitando las bases del tema para poder entrar ya un poquito más a fondo respecto a cómo se ha concebido tanto en la cuestión del proceso como en la cuestión sustantiva. Para empezar me gustaría, y que previo a dar inicio a esta charla, comentábamos que el interés por este tema surgió respecto a una publicación en la que yo abordaba que conforme a la concepción normativa hoy en día del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cambiábamos de un estudio de los elementos del delito de forma pentatómica a un estudio tripartito, es decir, solamente analizamos ya hoy en día tres elementos del delito. ¿Y cuáles serían esos tres elementos? Sería la conducta típica, luego la antijuricidad y posteriormente la cuestión de la culpabilidad. En un primer plano, antes, con esta teoría pentatómica, abordábamos 5 elementos, que era la conducta, cuando teníamos que analizar si esa conducta era de acción, de omisión, etc. Y posteriormente entrar al estudio de la tipicidad respecto a la descripción que hacía el legislador en los tipos penales, en el mismo Código Penal. Luego entrábamos a ver si esta conducta típica estaba justificada bajo una causa de justificación, y posteriormente entramos al juicio de reproche, que es la culpabilidad, y por último respecto a la punibilidad o la sanción que estaba determinada en el tipo penal. Hoy en día acotamos esa situación al abordar solamente 3 elementos, que es la conducta típica, que es una palabra compuesta, porque no podemos separarla o analizar la conducta prejurídicamente, toda vez que para el derecho penal son relevantes solamente ciertas conductas y la atribución que se le da en cada tipo penal. Luego entraríamos al estudio, como ya lo referí, de la antijuricidad, y por último a la cuestión de la culpabilidad. Eso es muy importante porque dependerá del código punitivo estatal o local si esto se puede aplicar. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, sigue siendo la punibilidad un elemento del delito. Entonces, digamos que no pasa nada, solamente que para efectos de la sentencia se tendrán que analizar estos elementos bajo las reglas del 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para qué sirve la clasificación jurídica? Bien, yo referíamos, y ya entrando más al fondo del tema respecto a ese estado actual de la teoría del delito, les tengo que compartir que México está buscando, desde la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, una especie de adquirir identidad propia respecto de aquellas teorías o postulados que venimos adoptando de Europa, especialmente de Alemania, y que México de una vez por todas se llegue a una especie de consagración respecto de empezar a generar teoría. Esto importantísimo es respecto de la clasificación jurídica, porque el título de imputación, o por el cual vamos a seguir un proceso hasta poder determinar la responsabilidad de una persona, se va a referir con ciertos elementos que encontramos en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que atañen o que van directamente a la cuestión de la tipicidad. Son elementos que tienen que ver con elementos objetivos, normativos, subjetivos, etc. Y que el título de imputación además nos va a permitir calcular los márgenes de punibilidad respecto de cualquier hecho, y lo vamos a poder calcular en ejecución de sanciones, en procedimiento abreviado y demás. Y como abogados, obviamente, al estar dando desde, por ejemplo, una asesoría, podemos establecer si alcanza una suspensión condicional, si por ejemplo un acuerdo reparatorio, o si en el procedimiento abreviado es susceptible que en ejecución de sanciones podamos obtener un sustitutivo o un beneficio. Ahora, ¿cuáles son estos elementos de la clasificación jurídica? ¿Qué es lo más novedoso que incorpora el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sistema procesal penal acusatorio, que es de naturaleza sustantiva, y que eso está muy criticado, y tengo que referirlo al referir de que el Congreso de la Unión
no tenía facultades para legislar en materia sustantiva, sino solamente en términos del artículo 73 constitucional, solamente para legislar en materia procesal. Yo considero que esto no es como el estudio del agua y del aceite, sino que es un complemento, la cuestión sustantiva con la cuestión procesal. Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos? Es el tipo penal que se atribuye, es decir, tendríamos que remitirnos al Código Punitivo Estatal. Luego, el grado de ejecución. Y aquí entramos ya a cuestiones más dogmáticas. Si el bien jurídico se lesionó o se puso en peligro, hablando de consumación o de tentativa. Posteriormente entraríamos a la forma de intervención, que entraríamos a los postulados de la teoría del sujeto responsable, si es un autor o si es un partícipe, obviamente bajo las reglas que aplique en el código, si estamos aplicando el del Estado de México, el de la Ciudad de México, etc. Luego entraríamos a la cuestión de la naturaleza de la conducta. Si es una acción o si es una omisión, y si la naturaleza de esa acción o omisión es dolosa o culposa. Esto nos va a ir graduando el margen de punibilidad y lo vamos a ir, calculando para ver cómo se comporta, y sobre eso, por ejemplo, sacar la media aritmética o grabar la cuestión de la pena mínima, la pena máxima y demás. Evidentemente sabemos que no se sanciona igual un delito que se consumó a un delito que quedó a nivel de tentativa. También sabemos que no se castiga igual, y que ahorita voy a hacer un comentario en ese sentido, no se castiga igual al autor que al partícipe. Igual no se sanciona igual una conducta que es de naturaleza culposa o imprudencial que una conducta de naturaleza dolosa. Pero aquí es donde nos encontramos en el primer problema, Lick. El Estado de México no hace esta distinción respecto a la consecuencia. Por ejemplo, no distingue, sí hace una distinción entre autores y partícipes, pero la consecuencia es la misma. Es decir, aquí en el Estado de México no sería tan relevante si yo como abogado plantearía una teoría del caso respecto de mi representado de que él solamente fue un partícipe cómplice. Es decir, no tenía el dominio del hecho respecto a ejecutar el acto, porque al final del día, si ese proceso eventualmente llega a caer una sentencia condenatoria, la sanción para el autor material, el autor directo, va a ser exactamente la misma sanción para el partícipe. Esto es un gran problema porque eso da cierta inseguridad jurídica para el gobernado, porque ¿de qué serviría hacer la distinción si la consecuencia es la misma? Esto es preocupante y es un poco digamos que se queda sin materia en su estudio, porque yo siempre lo he dicho, si no se hace el estudio de un concepto y si ese concepto no tiene una aplicación real en la práctica, el concepto se queda como si fuera una teoría. Sí. Y no tiene razón de ser, porque al final del día, como ya lo referí en el caso en concreto, la consecuencia sería la misma. Hay muchos estados o entidades de la República en los que sí se ha tratado de armonizar, en los que sí el legislador local ha tratado de hacer la distinción, ha tratado de decir, bueno, pues si hay una consecuencia, vamos a ver que esta consecuencia sea distinta, etc. Entonces, considero que la clasificación jurídica o título de imputación, como se le conoció primero doctrinalmente, es una gran herramienta para los abogados, en la que como penalistas pues podemos ya establecer desde la asesoría del cliente. Ahora, esta clasificación jurídica ha ido evolucionando y hoy en día la tecnología, déjame decirte, que ha tenido una gran aportación o una gran mancuerna, porque hoy en día el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a través de algunos desarrolladores y de mi maestro y mentor, el doctor Rubén Quintino Cepeda, han desarrollado una aplicación para teléfonos celulares en la que nosotros le dictamos el hecho al algoritmo, a la máquina, y la máquina nos da la clasificación jurídica y el margen de punibilidad que se podría aplicar. De hecho, yo les hice favor de compartirles un artículo en el que yo propongo que hay ciertas figuras del proceso en las que están tan mecanizadas que no existiría oposición en que una máquina, en que una computadora, una aplicación, un algoritmo nos ayudara a resolver ciertas cuestiones y la intervención jurisdiccional fuera en casos muy específicos. ¿Y cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación se llama Cálculo Legal. La pueden encontrar ahorita solamente está desarrollada para sistema Android,
es decir, solamente para este tipo de celulares. Ya se está desarrollando para otras plataformas y ya la pueden encontrar ahí en el Play Store y ustedes la descargan y es como un juego, realmente está fabricada como un juego, pero al final del día tiene la aplicación para casos concretos. Ahorita está desarrollada bajo el Código Penal Federal, pero la idea es que se vaya incorporando en todos los códigos penales de toda la República. Maestra, ¿cómo se puede definir el delito? Bueno, conforme a lo que ha mencionado el maestro, tomando en consideración que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 405 ya nos está hablando de una teoría tripartita, definitivamente ya tenemos que acotarlo. Una acción o omisión que tiene resultado relevante definitivamente, sin causas de justificación y que es reprochable por el Estado. Así nada más. Muy sencillo, muy somero. Realmente el concepto del delito ahora es más sencillo. Porque previamente, entendiendo todos estos elementos que teorías han pasado por la historia, desde la teoría heptatómica hasta la teoría pentatómica, ha sido complicado. Porque en una investigación y actualmente en nuestro sistema acusatorio, donde la carga de la prueba es meramente del Ministerio Público, y bueno, de antemano el maestro Oscar hace unos días en un congreso de forma excelente y extraordinaria abordaba que nuestro sistema penal acusatorio es puramente mexicano. Es decir, la carga de la prueba aquí en México únicamente le corresponde al Ministerio Público, no a ambas partes, solamente a una. En ese sentido, el delito como tal, el único que tiene esa obligación de su acreditación es el Ministerio Público. Si lo vemos así, de una forma más acotada, más sencilla, pudiera investigación para obtener un resultado exitoso en una sentencia condenatoria. El problema es cómo se están llevando a cabo actos de investigación para acreditar cada elemento. Y de ahí los elementos negativos para la defensa. Realmente la defensa tiene muy poca carga probatoria. Realmente podría asegurar que respecto a ella únicamente necesita, si es que va a buscar una causa de justificación, acreditar la misma. Y si va a buscar una causa de inculpabilidad, también. Además, si acaso llegara a darse el hecho del delito, pues un excluyente de responsabilidad, pero aún así su carga es muy mínima. Si no se lleva a cabo una tipicidad, una conducta realmente típica, la defensa no tendría ningún problema. Porque para empezar, el primer elemento, que es la conducta típica, me estaría dejando a mí como defensora una defensa completamente pasiva, es decir, ver si el Ministerio Público puede, lo logra o no lo logra. Y si lo logra, entonces yo hacer lo propio como defensora. En ese sentido es relevante lo que el 405 nos está mencionando. Y aquí yo quiero sumar algo. Si bien es cierto, los códigos penales del Estado de México nos están marcando unas teorías completamente distintas a lo que es del delito, también es relevante entender que el sistema ya es más garantista. Y en ese sentido lo más propio es atender la teoría tripartita, no las teorías que están marcando cada código penal. Y para eso se está buscando también que se contemple un solo código penal para toda la República Mexicana, un código penal nacional, que sería una mancuerna excelente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se pueden calcular márgenes de punibilidad en cualquier caso? Sí. Aquí atendiendo la pregunta y que va de la mano con lo que ya estábamos analizando, estos márgenes de punibilidad, como bien lo referí, podemos establecerlos desde, como lo referí, hablando como abogados penalistas, desde que la persona va y le damos la asesoría, pero ya propiamente en audiencia, si es que se establece a lo mejor un agravante, una calificativa, esto es lo que va a mover desde el primer elemento de la clasificación jurídica, nos va a mover el margen de punibilidad. Por ejemplo, acá en el Estado de México, la cuestión agravante para el delito de robo se va hasta los 8 años. Cuando a lo mejor el monto de lo robado es mínimo, establecemos 6 meses, pero eso se dispara. Entonces, respecto al primer elemento de la clasificación jurídica, que sería el tipo penal que se atribuye, tendríamos un margen de punibilidad solamente en la mínima de 8 años, 6 meses. A eso sumándole obviamente los demás elementos del delito. Por eso es importante, y que esto va de la mano con lo primero que yo abordaba, que la conducta que es relevante para el derecho penal evidentemente tiene un auge en la tipicidad. Y yo había desarrollado por ahí una especie como de, no un artículo, sino un comentario en el que se explicaba esto. Y yo ponía 2 ejemplos. Tenemos a un salvavidas y a un turista. Y me gusta ser muy con estos ejemplos porque es como lo materializamos. Este turista y este salvavidas están en una piscina
y los dos ven que va un niño acercándose a la orilla de la alberca y que se va a aventar. Ellos no hacen nada por tratar de ayudarlo, ya no de salvarlo, sino tratar de ayudarlo, y aceptan, digamos, de cierta forma las consecuencias más fatales que se pudieran dar. Si analizamos esto como el primer elemento de la conducta, sin entrar a la cuestión legal, podemos percatarnos que la conducta es la misma. Fue una omisión, ¿sí? Es decir, los dos no llevaron a cabo nada para ayudarlo o para impedirlo. Pero relevante para el derecho penal es distinto porque el salvavidas tenía la calidad de garante respecto del bien jurídico que en ese momento era la vida, y no así para el turista. El turista, el tipo penal que se establecería en ese momento sería la cuestión de la omisión de auxilio. Entonces, si analizamos la conducta prejurídicamente, vamos a ver que es la misma, pero que para el derecho penal no es lo mismo. Por eso es que yo hago esta mancuerna de conducta típica para ver cuál es el tipo penal que se actualiza en ese momento y poder establecer, por ejemplo, una clasificación jurídica para el salvavidas, que sería homicidio calificado, consumado instantáneamente, en donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Esa sería la nomenclatura de la clasificación jurídica. Y para efectos del turista, por ejemplo, sería omisión de auxilio consumada instantáneamente, en donde intervino el autor directo en forma de acción, en forma de omisión dolosa. ¿Sí? Entonces es como vamos jugando con estos elementos. De hecho, está desarrollada una especie de fórmula matemática en la que vamos encasillando entre paréntesis tipo penal más grado de ejecución más forma de intervención más naturaleza de la conducta igual al margen de punibilidad, y lo vamos simplificando de acuerdo al Código Penal. Vamos estableciendo el tipo penal, el grado de ejecución, y al final establecemos la punibilidad. Le vamos sumando, le vamos restando, y por ejemplo, si queremos calcular en abreviado, pues si es una conducta dolosa, hasta 1/3 de la mínima para efecto de la disminución. ¿La teoría del delito aplica a personas jurídicas? Bien, esta es una pregunta sumamente interesante, porque este estado actual de la teoría del delito se quita de ciertos prejuicios y de ciertas enseñanzas que veníamos arrastrando. Una de ellas es el Societas Delinquere Non Postets, que significa las empresas, las organizaciones no delinquen. Esto bajo el postulado de que el concepto de acción como un movimiento corporal estaba atribuido solamente a personas físicas, o con el sistema anterior estaba atribuido solamente a personas físicas. Con el sistema acusatorio, con la teoría del delito actual, nos separamos de esos conceptos y ahora hablamos de una capacidad de acción de las personas jurídicas que se materializa en que pueden cometer conductas delictivas. Esto de momento, de bote pronto, suena como un poco arriesgado, como un poco novedoso, pero que no convence. Y el problema, como ya lo referí, es centrarnos en esos postulados anteriores y no conocer el estado actual de la teoría del delito. La clasificación jurídica de un hecho que la ley señala como delito, hablando con la propia técnica constitucional, está delimitada para personas físicas, para personas morales, para adolescentes inimputables y hasta en justicia militar. Es decir, esta clasificación jurídica que yo les acabo de comentar aplica para estos 5 tipos de sistemas o de títulos de imputación. Respecto de las personas jurídicas, y centrándome ya ahora sí en la cuestión de la pregunta, lo que se castiga de la empresa es un defecto organizacional dentro de la misma. Ahora, esto no son teorías, no son doctrinas, está incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 421 al 425, en el que le dice: a ver, empresa, tú tienes la obligación de autorregularte, de evitar que en el seno de tu empresa se cometan conductas delictivas. Para ello te encomiendo, ¿sí?, que te autorregules. Ahora, ¿cómo empieza esta autorregulación? Esta autorregulación obliga a las empresas a tener un programa de cumplimiento normativo dentro de la misma, en el que, dependiendo el giro de la empresa o dependiendo
digamos, el objeto social o la finalidad de la empresa, se eviten ese tipo de conductas. Por ejemplo, las aerolíneas, las líneas de autobuses, que tiene que ver, por ejemplo, con transporte, con contrabando, no solamente de aquellos productos que no pagaron impuestos, sino también de algunos estupefacientes, psicotrópicos, etcétera. Hablábamos también de, por ejemplo, los jardines de niños, en el que en el seno de ese tipo de empresas, que al final del día son empresas, se cometen ciertas conductas delictivas. Ahora, ¿cómo se empieza a establecer esto en México? Bueno, pues desde la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, tenemos la ISO 9600, en la que se van a establecer cuáles son esas regulaciones que tiene que contener este programa de cumplimiento, porque evidentemente esto no es para todas las empresas. ¿Por qué? Porque uno como abogado que se dedica a dar esos servicios, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis o una evaluación de los riesgos que puede haber dentro de la empresa y que a su vez esos riesgos se puedan materializar en un determinado momento. Ahora, hay otra cosa que es importante mencionar. El modelo de imputación respecto de las empresas, en México tenemos un modelo de imputación o de responsabilidad autónoma. Es decir, el empleado, y me refiero a cualquier nivel, desde un empleado de nivel bajo, medio, hasta un administrador, comete una conducta, que es el hecho de referencia. El proceso se va a seguir respecto de esa persona física. A su vez, se puede iniciar la carpeta de investigación respecto de la empresa, pero se van a ir, como diríamos en el argot jurídico, por cuerda separada. Es decir, la responsabilidad penal de la persona física no va a incidir en la responsabilidad penal de la persona moral, ¿sí? Solamente en lo que vamos a tomar de la persona física es el hecho de referencia en el que le vamos a poder imputar a la empresa si esa conducta es dolosa o es culposa y además si contenía este programa de cumplimiento o no. ¿Qué es el compliance? Sí, mire, el compliance es este programa de cumplimiento normativo y que es como la doctrina internacional se ha referido. Existen una vasta cantidad de estos programas de cumplimiento normativo porque tenemos programas de cumplimiento normativo que tienen que ver con cuestiones civiles, con cuestiones administrativas, sobre todo con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de responsabilidades administrativas, pero el que cobra mayor relevancia hoy en día es el programa de cumplimiento o compliance en materia penal y que ciertas empresas ya lo están adoptando porque la consecuencia jurídica es, digamos, la pena de muerte para la empresa. Evidentemente va a haber sanciones pecuniarias, amonestaciones u otras cuestiones que tienen que ver también con derecho notarial, con derecho registral respecto del embargo a lo mejor de alguna de sus cuentas de la empresa, un sinfín de consecuencias, pero aquí el punto es que la consecuencia máxima sería la pena de muerte, que sería la disolución de la empresa. Ahora, este programa de cumplimiento, ¿quién lo elabora? Para esto se tendrá que remitir a un despacho, a una firma de abogados que esté especializada en realizar estos programas de cumplimiento. Hace un momento yo me refería al primer paso, que es la evaluación de riesgo. Una vez que el despacho que se dedica a prestar esos servicios hace una evaluación de riesgo y le dice al cliente, a ver, este tipo de conductas o en esta área en específico hay una cuestión riesgosa para que se cometan ciertos delitos. Ojo con esto. Y entonces el despacho empezará a elaborar protocolos, empezará a elaborar manuales, que estos manuales tienen que contener un lenguaje muy claro, muy coloquial, saliéndose de la cuestión técnica, para que los empleados de la empresa, del nivel que sea, como ya lo referí, desde empleados de muy bajo nivel hasta los propios administradores, lo puedan entender. A su vez se hace un canal de denuncias interno, porque recordemos que esto es autorregulación. Entonces, ese canal de denuncias interno lo que va a incentivar es que, obviamente, los empleados, pues, sea como la especie como del chismoso, ¿no? De que aquí hay una conducta riesgosa de mi compañero. ¿Por qué? Porque si no, si están en la misma área, eso le puede dar oportunidad a que ellos también puedan ser imputados. Ahora, ¿quién se encarga de vigilar este tipo de cuestiones? Existe una figura que se llama oficial de cumplimiento o compliance officer,
que lo pone este mismo despacho y que a su vez este oficial de cumplimiento, yo le digo, tiene sus oficialitos que asignen cada área. Por ejemplo, en el área de contabilidad, en el área de recursos humanos, en el área de compras. Y estos oficiales de cumplimiento lo que se van a encargar es de velar por el cumplimiento, por acatar esos protocolos, esos manuales y de estar revisando el canal de denuncias interno. Reitero, es autorregulación, entonces la empresa en todo momento va a tratar de protegerse de ese tipo de cuestiones y que eventualmente pues puede burlarse esos protocolos que alguna persona a nombre de la empresa, a su cuenta o utilizando los mismos medios de la empresa evada o burle esos controles de seguridad, cometa un delito, pero la empresa se estaría protegiendo. Porque en el momento en el que se haga el desglose, que esa es la palabra técnica correcta, se haga el desglose para imputar a la empresa, el oficial de cumplimiento, que es una persona que contrata el consejo de administración, diría, a ver, aquí están mis programas de cumplimiento, mis protocolos, mis manuales, está mi canal de denuncias, están todos mis documentos en orden, en los que aún y teniendo todo esto, esa persona física burló estos controles, pero nosotros nos estamos autorregulando. Y aquí hay una palabrita muy interesante que es el dolo organizacional. Este dolo organizacional lo que hace es, al momento de imputar a la empresa, es decirle, a ver, tú no te quisiste autorregular. Hay una cuestión dolosa, querer y aceptar y además no solamente aceptar que no te estás autorregulando, sino aceptar que se pudieran dar esas conductas y que obviamente eso tiene una cuestión de mayor complejidad respecto de la sociedad, porque hay una cuestión de cultura empresarial, de cultura y de ética empresarial. Entonces, si nosotros tenemos, y ya entrando en la cuestión procesal y dogmática, si nosotros como despacho acreditamos que tenemos el programa de cumplimiento, eso le pega a la cuestión de la tipicidad, porque si lo centramos en la cuestión de imputación objetiva, de ese aumento del riesgo permitido, concreción de ese riesgo permitido en un resultado, que son postulados de imputación objetiva, lo que estamos haciendo es reducir el riesgo con este programa de cumplimiento y le pegamos a la tipicidad. Este programa de cumplimiento tiene una doble dimensión en cuanto a la excluyente del delito. Porque si digamos que a pesar de que tenemos el programa de cumplimiento, advertimos que ese programa de cumplimiento no estaba suficientemente elaborado, tenemos una segunda oportunidad en esta doble dimensión, en la culpabilidad a la hora de establecer el juicio de reproche, en atenuar la pena. Entonces, el programa de cumplimiento nos sirve en dos momentos. Para efectos, por ejemplo, en la audiencia inicial, en la vinculación a proceso, lograr una no vinculación a proceso de la empresa a nivel de tipicidad, en términos del 316 fracción cuarta, y el artículo que aplique dependiendo del código, en el caso del astómico sería el artículo 15, y si pasa ese filtro, digamos, de vinculación, tenemos una segunda oportunidad en culpabilidad en decir, bueno, sí está el programa de cumplimiento y eso atenuar la pena y que la responsabilidad respecto de la empresa sea menos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y me refiero en esto, que el mismo 421 dice que tendrá que existir un catálogo de delitos exclusivo en el Código Penal estatal o local en el que se le puedan imputar a las empresas. Ahí está el problema. Para efectos del Código Penal Federal en el 11 bis ya tenemos el catálogo, pero por ejemplo ni el Estado de México ni la Ciudad de México lo tienen. Entonces eso es una gran limitante porque la responsabilidad de las empresas está vigente, es derecho positivo, derecho vigente, pero mientras el Código Estatal no tenga el catálogo de delitos, no se podrá imputar a la empresa. Hay estados de la República que ya lo aplican. Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, por ejemplo, que son ahorita los que tengo en mente, ya están aplicando esto al 100% y le están iniciando carpetas a las empresas. A ver, ¿tu programa de cumplimiento lo tienes? No, sale, vamos, se inicia carpeta. ¿Tu programa de cumplimiento? Sale, vamos. Esa es la limitante que tenemos hoy en día. A materia federal ya está, 11 bis, Código Penal Federal. Pues para terminar, ¿algo que quiera agregar, maestra? Bueno, pues para empezar, respecto del último comentario del Código Penal, yo creo que parte de la teoría del delito que mencionaba, y un poquito enlazada con la pregunta, con la última pregunta, ¿la teoría del delito se aplica a personas jurídicas? Por supuesto es un sí, y urge de forma inmediata el Código Penal único.
tanto para la teoría del delito aplicada a personas físicas como la teoría del delito aplicada para personas jurídicas. Súper relevante porque si en algunas empresas se están cometiendo hechos de referencia que tienen resultados meramente importantes delictivos, entonces ¿en qué momento realmente se van a imputar o sancionar a las mismas, ¿no? Urge ese código, ya está trabajándose. Ya, de hecho, ya el Código Penal ya está listo, el proyecto. De hecho, el maestro Rubén Quintino, de quien soy asesor de investigación en el INACIPE, ya él se encargó de hacer la parte general. Ya está el borrador, digámoslo así, se está revisando, está prácticamente ya en la puerta. El problema es que nuevamente tiene que venir una reforma constitucional para darle facultades al Congreso y ya ahora sí incorporarlo. De hecho, por ahí, y aquí es exclusiva, la clasificación jurídica está pensándose ya para establecerlo a nivel constitucional. Ya está ahí la propuesta y esperemos que se concrete. No sé si quieran dejar un correo, teléfono donde se pueda comunicar con ustedes para la gente que nos está viendo. Claro que sí, Lick. Bueno, respecto de mi red social, donde estamos ahí al pendiente, es Oscar Miranda, abogado penalista, es la página de Facebook, la Academia Mexicana de Derecho Penal y Ciencias Forenses, la que tengo el honor de presidir, y la otra firma que es especializada en el sistema penal acusatorio, que es Penalistas México, y maestra. Bueno, la del despacho, que es MA Abogados Penalistas, y la propia, que es Odette Muñoz E. Repítalo, ¿no? Odette Muñoz E. Okay, es red social Facebook y MA Abogados Penalistas. ¿Algo quiere agregar? No, pues muchas gracias por habernos hablado de este tema. Esperemos que nos acompañen en otra ocasión. Que vamos a volver a invitar. Claro que sí, nosotros estamos a la orden. Agradezco la invitación y la confianza, que todo se cuadró así de forma muy rápida, pero aquí encantados de estar aquí en sus instalaciones. El Ex Abogados, la revista que ya tuve oportunidad de leer ahí algunas cuestiones igual sobre teoría del delito y demás muy interesantes, y pues enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.